Muy bien, entonces en este tercer video y último vamos a hacer la construcción del flujo de efectivo. Acordémonos entonces sencillamente que lo primero que hacíamos era tomar los usos y las fuentes o entradas y salidas que ya teníamos del estado de flujo de fondos y dividirlas en actividades operativas, todo lo que tenga que ver con la venta del bien y servicio. Actividades de inversión, que es todo lo que tenga que ver con compra. Acordémonos inclusive que tuvimos una compra de activo fijo bruto o otro tipo de compras patrimoniales. Y bien, lo último que teníamos, el financiamiento. Entonces, el financiamiento siempre tiene que ver con bancos y siempre tiene que ver con socios. Vamos a hacerlo a continuación. Lo primero que quiero explicarles entonces acá es cómo vamos a dividir cada una de las cuentas de este flujo de efectivo entre sus diferentes actividades. Veamos primero las actividades operativas. En las actividades operativas, eminentemente siempre va a ir primero la ganancia neta. Una regla importante en la construcción del flujo efectivo es que todos los usos van a ir en forma negativa. Eso no lo podemos olvidar. La ganancia neta en realidad siempre es una fuente, habíamos dicho, contrario a si fuese una pérdida. Entonces, vamos a arrancar primero poniendo la utilidad neta, seguida de la depreciación y seguida de los activos corrientes. También vamos a poner acá los activos en los pasivos corrientes, pero noten que es a los proveedores. No vamos a poner pasivos corrientes que sean de bancos, de deuda de bancos, que sea, por ejemplo, documentos por pagar o pagarés. Todo eso es una forma de financiarse vía bancos que iría en otro rubro, en la parte de financiamiento. Aquí solo podríamos poner entonces las cuentas por pagar o pasivos corrientes a proveedores. Seguido, vamos a tener entonces las actividades de inversión. Es todo lo que tenga que ver con inversiones o compra de activo fijo bruto. Acordémonos que ya teníamos nuestra ecuación hecha del activo fijo bruto. Y una vez más, aprovecho para decir que no se utiliza entonces la utilidad retenida ni el activo fijo neto. Eso no se utiliza en nuestro flujo de efectivo, para nada. Y finalmente las actividades de financiamiento que van a estar dadas por los dividendos, acordémonos, ¿verdad? Que en definitiva también son un uso, entonces no podemos olvidar que van en negativo en este flujo, un aspecto muy importante a recordar. Tenemos ahí la deuda de largo plazo o también deuda con bancos a corto plazo. Y finalmente el capital social. Entonces, vamos a hacer la construcción. Ya en la próxima filmina lo que van a hacer ustedes es verlo todo dividido. Antes voy a recordarles de dónde es que sacamos el insumo. Acordémonos entonces que teníamos esta tabla. En esta tabla era la que habíamos definido ya el esquema para el flujo de fondos. Habíamos colocado acá la ganancia neta, los dividendos, la depreciación, el activo fijo bruto y toda la serie de fuentes y usos. Entonces, es exactamente esta tabla la que tenemos que utilizar para entonces ahora, como por decirlo así, desarmarla y colocarla entre cada una de las acciones operativa o de inversión o de financiamiento de nuestro flujo de efectivo. A continuación lo vamos a ver listo en este momento y lo vamos a explicar. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer esto estratégicamente. El flujo de efectivo es bueno construirlo siempre de abajo para arriba, para que dejemos la parte operativa, que es la más grande, de último. Veamos en esta primera parte. Colocamos acá el flujo de efectivo de las actividades de financiamiento. Tenemos por excelencia que hubo préstamos bancarios y pagarés, pero fueron una fuente, entonces van en positivo.
Tuvimos un aumento de la deuda de largo plazo, también fue una fuente, entonces va en positivo. Y tuvimos dividendos repartidos, que no sé si se acuerdan que nos habían dado ese dato o sencillamente lo tomamos de algún estado de resultados, que eran de 286. Y como siempre son un uso, vamos a colocarlos en forma negativa. Bueno, lastimosamente acá es la imagen de la cámara, me tapa el total de esto, pero lo vamos a hacer. Sumemos el 184 de los préstamos bancarios más la deuda de largo plazo de 8 menos los dividendos de 286 nos da un 94 negativo. A ustedes sí les va a quedar en sus presentaciones para que lo puedan confirmar. Entonces tenemos que el efectivo neto suministrado por actividades de financiamiento en realidad fue un 94 negativo. Perfecto. Vamos ahora con las actividades de inversión. Tuvimos una compra o adición de activo fijo bruto. ¿Se acuerdan que lo habíamos sacado con la ecuación y nos había dado un 208? Entonces, acordémonos que al ser una inversión, por supuesto que entonces es un uso de dinero, era un aumento en este activo fijo bruto, entonces se trata como un negativo, dado que hubo una salida de efectivo y es un uso. Y seguido hubo un aumento en inversiones de largo plazo. Igualmente fueron un uso, les colocamos ahí, fueron de 130, ustedes ya devuelven la presentación, las buscan y se dan cuenta de que fue 130, es negativo porque fueron un uso. Entonces hasta ahí, si sumamos este, que es menos 208 más menos 130, nos dio un 338 negativo. Perfecto. Acordémonos que abajo era un 94 negativo, aquí en la cantidad de financiamiento, para después hacer toda la suma. Y finalmente, entonces, vamos con la parte operativa. Arrancamos entonces por excelencia colocando la ganancia neta, la habíamos sacado, nos había dado 402 con la ecuación, la depreciación con 224, va seguido de la ganancia neta y colocamos toda la serie de activos y también pasivos, pero con proveedores. Véanlo aquí, activo de cuentas por cobrar, pasivo de cuentas por pagar, pasivos acumulados, otro activo acá que fue un aumento de inventario que tuvimos. Al haber un aumento quiere decir que hubo una compra o una salida de efectivo, entonces es un uso y lo ponemos negativo. Es muy fácil porque ya lo teníamos clasificado en nuestra tabla. Tuvimos también un aumento en gastos pagados por adelantado, también fue un uso de dinero, va negativo. Impuestos acumulados, también fue un uso. Y tuvimos también disminución de impuestos acumulados. El anterior era impuestos acumulados, un pago de impuestos acumulados. Y esta otra cuenta de abajo se llama impuestos acumulados. Lo importante es que ambos fueron usos y los colocamos en esta parte porque además de que pertenece a las actividades operativas, en realidad se pone negativo al ser un uso. Entonces, toda la suma de estos positivos más estos negativos nos dio un 438. Ese es nuestro flujo de efectivo. Vean lo que primero quiero contarles que es muy usado en las empresas. Básicamente se podría decir que el otro es como un poco obsoleto porque este nos es muy fácil para analizar y arroja resultados, se dice que más fidedignos. Veamos por qué. Vean lo fácil que es analizar esto. Vamos a entrar en esa materia. Tenemos que de las actividades operativas del total de estas que fue 438, con lo que la empresa entonces obtiene, 338 lo destina a inversiones, a comprar activo fijo bruto. Entonces, si lo restamos, sencillamente 438 menos 338 son 100. Ahí nos van quedando 100. ¿100 para qué, muchachos? Principalmente para pagarle a los socios. Siempre hay que ver esta cuenta. Siempre, siempre, siempre. Entonces, esta empresa está pagando a los socios 286 en dividendos. ¿Y nos quedaba cuánto? 100. Entonces, es claro que no está alcanzando el dinero para mantener esos dividendos.
ahí es de donde nosotros decimos, bueno, ¿de dónde es que saca esta empresa? ¿De dónde los financia? Los financia en definitiva con préstamos. Entonces podemos decir que de la operativa no salió este pago de dividendos. Para poder hacer frente a este pago de dividendos, en realidad lo hace financiándose vía préstamos de bancos, algo que no es sano en las empresas. Entonces, ahí es donde empezamos a aconsejarle a estas personas, bueno, bajan esos dividendos, tienen que hacer algo, ¿verdad? Lo que sea, pero lo primero es bajar esa cantidad de dividendos porque en definitiva no está dando el dinero que queda para ese pago tan elevado que en realidad solo quedó 100, es muchísimo más del doble de lo que quedó. Hasta ahí, estimados estudiantes, y un último detalle es en cuanto a la construcción de este flujo de efectivo, es que si sumamos el 438 menos el 338 y teníamos un menos 94 de las actividades de financiamiento, nos queda 6. 6 es exactamente el flujo de efectivo o más bien el cambio que teníamos del efectivo, que es lo que nos prueba que sí nos dio nuestro flujo de efectivo. Hasta aquí entonces dejamos esta parte, terminamos la construcción del flujo de efectivo, vimos el flujo de usos y fuentes en el video anterior. Háganos llegar sus consultas. Muchas gracias.